de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la lectura de iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Senado de la República a nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tiene la palabra la diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoitia, autora de la misma. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Nuestra Constitución Federal establece en su artículo 1 que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. El derecho a la información en México fue elevado a rango constitucional en una reforma política al artículo 6 de nuestra Carta Magna en 1977, al incluir el texto: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Aunque inicialmente hacía referencia a la manifestación de las ideas y a la libertad de expresión, la doctrina empezó a plantear la cuestión del contenido y naturaleza de este derecho y que se trataba del nacimiento de una nueva garantía. Con la finalidad de impulsar el derecho a saber, el Grupo Oaxaca presentó una iniciativa ciudadana de derecho a la información pública, misma que se materializó el 11 de junio del 2002, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que representó el mayor avance legislativo en la materia, que marcó la vida democrática, política e institucional del país, pues justo se logró en los tiempos de la alternancia política y de la transición democrática de México. Dicho instrumento legal garantizaba el derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales en posesión de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en los organismos constitucionales autónomos. El Instituto Federal de Acceso a la Información era un órgano que dependía de la Administración Pública Federal, responsable de garantizar el derecho a la información y a la protección de datos personales. Los comisionados que integraban su pleno eran propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. A su vez, dicha reforma en materia de transparencia, publicada el 7 de febrero del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, tuvo como objetivo fortalecer el derecho a la información y el de la protección de datos personales contenidos en el artículo 6 constitucional, misma que amplió el catálogo de sujetos obligados al incluir a los partidos políticos, sindicatos, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, entre otros. Mediante dicha reforma se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como un órgano constitucional autónomo y como máxima autoridad en la materia. Con ello, el acceso a la información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia, bajo el principio de que todo acto de autoridad debe de ser de dominio público, con mayor razón si se trata del ejercicio de recursos públicos. Partiendo de que toda persona tiene derecho a que el Estado proteja los datos que se refieren a su vida privada y datos personales, y en todo momento podrá ejercer sus derechos de rectificarlos, cancelarlos u oponerse al uso de los mismos, también puede otorgar su consentimiento para su tratamiento, transferencia y almacenamiento. Son 7 comisionados los que deben de integrarlo. La Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, los nombra. El nombramiento también puede ser objetado por el presidente de la República. Los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establecen en su artículo 21º, numeral 2, que para que exista quórum y se pueda sesionar válidamente es necesario contar con la presencia de mínimo 5 comisionados, incluyendo al comisionado presidente o al comisionado que lo supla. Desde abril del 2022, el Pleno del INAI sesionaba incompleto. Apenas el 1 de marzo de este año, en ejercicio de sus facultades constitucionales, el Senado de la República eligió por mayoría calificada 2 comisionados,
nombramientos que fueron objetados por el presidente de la República en el uso de sus facultades constitucionales. Aunado a lo anterior, recién concluyó el periodo para el cual fue nombrado otro comisionado, lo que ha dejado en incertidumbre la operatividad del instituto desde el pasado 31 de marzo. La falta de 3 comisionados en el INAI impide que en el Pleno sesione válidamente, lo que compromete el funcionamiento de las actividades del instituto, pero principalmente vulnera el derecho a la información y a la protección de datos personales, además de atentar en contra de nuestro sistema democrático y debilitar nuestras instituciones. Actualmente la corrupción ha ocasionado la pérdida de credibilidad y confianza en las dependencias de la administración pública. Impacta en los ámbitos económico, político y social, que además de generar molestia en la población, se le asocia a los altos índices de impunidad, inseguridad y violencia. La gente percibe impunidad total en los casos de corrupción y este contexto de malestar tiene probabilidades de transformarse en violencia. La transparencia es una herramienta importante que pone en evidencia la corrupción en el ejercicio público. Diversas investigaciones periodísticas permitieron que el INAI ordenara la apertura de la información en casos como la estafa maestra, la Casa Blanca, San Fernando, Ayotzinapa y Obredech. En casos como el de Segalmex, el fraude del instituto para devolver al pueblo lo robado, el homicidio del Instituto Nacional de Migración, la triplicación del costo del Tren Maya, los subsidios del AIFA, compras a sobreprecios, beneficiarios de los programas sociales y el enriquecimiento de funcionarios de los costos de los viajes del secretario de la Defensa Nacional y todos los escándalos que igualan a este gobierno en los más opacos de la historia moderna de México. Por ende, la transparencia es aliada de la ciudadanía, pues permite exhibir la creciente corrupción en el gobierno. Pues la corrupción no solo se combate, sino que ahora también se niega. La pretensión de desmantelar el Sistema Nacional de Transparencia afecta al sistema de equilibrios de poderes, afecta a nuestra democracia y debilita nuestras instituciones, convirtiendo a México en caprichos del Palacio Nacional. Nos sumamos a la preocupación de académicos, periodistas, investigadores, sociedad civil, de las organizaciones de las Naciones Unidas, por el debilitamiento injustificado del INAI, por la embestida presidencial de la que son objetos el personal del órgano garante y por cuestionar sus resultados y evidenciando el desprecio a la transparencia y en cambio protegiendo la opacidad, la impunidad y la corrupción que se prometió combatir en este gobierno. El derecho a la información y a la protección de datos personales fue una conquista ciudadana que propicia su participación en las decisiones de gobierno y como es la ciudadanía a la que nos debemos, contrario a afectar su buen funcionamiento del INAI, debe fortalecerse. Por lo anterior, hacemos un enérgico llamado al Senado de la República para que en ejercicio de sus facultades constitucionales lleve a cabo el procedimiento correspondiente para nombrar a los 3 comisionados que faltan en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de tal manera que se garantice la autonomía del instituto y como órgano garante que proteja el ejercicio de los derechos humanos a la información y el de la protección de datos personales. Como ciudadana y legisladora entiendo el momento histórico. El llamado a la transparencia es un signo de democracia y pluralidad y es por ello que desde la máxima tribuna del Estado Libre y Soberano de Zacatecas tomamos postura a favor de las instituciones que garanticen el pleno acceso a la información. Obstaculizar la transparencia es el caldo de cultivo idóneo para que el autoritarismo rancio de finales del siglo pasado se incruste en México nuevamente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, la 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta al Senado de la República a nombrar los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Segundo, con fundamento en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita aprobar la presente iniciativa con el carácter de obvia y urgente resolución por las consideraciones mencionadas en la exposición de motivos.
Tercero, publíquese por solo una ocasión en el periódico oficial del órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, Zacatecas Act, 24 de abril de 2023, la que suscribe diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoitia, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputada, por favor, permitirte que agregues al Grupo Parlamentario de Acción Nacional a tu iniciativa. Gracias.